que vemos el día de hoy con lo de la justicia cotidiana, que fue pues prácticamente ayer el presidente de la República estuvo hablando de este tema. Bueno, y otro tema que ya lo platicaremos con más calma, lo de la justicia cotidiana, este tema que pues realmente busca darle mayor agilidad a los problemas pues de orden familiar, de orden civil, porque la gran mayoría están ahí en los del orden civil, gente que incluso pues tarda mucho para recibir una resolución por parte de un juzgador en materia civil, pues es muy lenta, incluso en ocasiones para la aplicación de una pensión alimenticia. El 87% están ahí en la materia civil, según dice el CIDE, el Centro de Investigación de Docencia Económica, que es la que llevó todos estos foros. Pero bueno, hay un tema muy importante que ha salido a la luz pública, que se ha venido ventilando, que ha dado margen a una serie de cuestiones que realmente ponen en entredicho la transparencia, esa dichosa transparencia de la que se viene presumiendo, de la que precisamente se acaba de aprobar junto con la Ley General Financiera, la reforma financiera que se llevó a cabo, la Ley General de Transparencia, en donde todas las entidades, organismos autónomos y todos aquellos entes públicos, llámese sindicatos y fideicomisos, tendrán que rendir cuentas de lo que utilizan cuando manejan recursos públicos o cuando llevan o ejercen actos de autoridad. Y la ley y la reforma financiera, que le pone un freno a la deuda de los estados en los 3 órdenes de gobierno. Pero cuando se habla de todos estos temas, amigos cibernautas, y en la que incluso hace unos días, o concretamente ayer, Andrés Manuel López Obrador dijo que hay que ponerle freno, y el punto clave es lo de la corrupción, que sería una de sus propuestas. Y cuando vemos que los diversos órganos del Poder Legislativo aprueban leyes para combatir tanta corrupción, se nos hace descabellado que tomándose en cuenta todo esto, se lleven a cabo leyes y se elaboren, y que por otro lado se desacaten. Ayer ha salido a la luz pública el senador Alejandro Encinas, en donde denuncia desvíos de recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social Federal en Veracruz. Esta delegación, que en el estado de Veracruz encabeza Marcelo Montiel, ha dado pie a que nuevamente el estado de Veracruz se encuentre en el ojo del huracán. Y uno no comprende, amigos, hasta qué grado un funcionario público puede estar tan arraigado a cometer esta serie de ilícitos. En el caso de que sean comprobados estos ilícitos, ¿qué tantas mañas no se le pueden desarraigar a algún funcionario que ha probado las mieles del poder y que sabe que solamente de esa manera seguirá teniendo permanencia en el poder político y seguirá escalando peldaños dentro de la administración pública? Porque todos estos casos, amigos, de los que hablamos el día de hoy, cuando Alejandro Encinas ha salido a decir a la luz pública que le ha llegado un documento a sus oficinas ahí en el Senado de la República, en el que se documenta a través de videos
a través de documentos sustentados que hacen ver posibles desvíos de recursos públicos federales, de los programas sociales que están en todas las entidades públicas y que dependen del gobierno federal y concretamente de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal. Cuando se documenta todo esto, amigos cibernautas, uno no puede más que pensar que aquel político que hace esto lo hace con el afán de entregar resultados a sus jefes políticos para que lo tomen en cuenta en otros cargos públicos de mayor relevancia. La política en nuestro país se estila de esa forma. Quienes manejan recursos públicos tienen la obligación de entregar resultados porque se dice que aquel político que maneja recursos públicos y no los utiliza para favorecer a su partido es un tipo que no sabe operar políticamente. Y en el estado de Veracruz, quien se ha caracterizado por utilizar los recursos públicos, llámese municipales, estatales o federales, que le ha entregado excelentes cuentas a sus superiores, se llama Marcelo Montiel. Este señor, que ha sido presidente municipal, que ha sido diputado local, que ha sido delegado, que es delegado federal, pero que antes fue secretario de Desarrollo Social en el estado de Veracruz. Este señor se ha caracterizado por eso, amigos, porque sabe manejar los recursos, porque sabe utilizarlos, porque de esa forma le entrega buenos resultados a sus jefes superiores, porque de esa manera él sabe que seguirá teniendo permanencia en la política y seguirá escalando peldaños públicos de mayor relevancia. Ha salido a la luz pública esto que dice el senador Alejandro Encinas, donde denuncia presuntos hechos de corrupción por cerca de 500 millones de pesos de recursos de programas de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz. Esa delegación federal que encabeza en el estado Marcelo Montiel. Es de verdad escalofriante pensar que, sabiendo este señor delegado Marcelo Montiel que con anterioridad el propio Ranulfo Márquez fue echado de esa secretaría cuando en aquellas elecciones pasadas, amigos cibernautas, operó recursos federales junto con Salvador Mansur y el señor Ricardo Anaya, quien era secretario de Salud, fueron echados y corridos de esa Secretaría de Desarrollo Social, tanto Ranulfo Márquez como Salvador Mansur en finanzas, como Ricardo Anaya, quien era en su momento, o que había pedido en su momento ya licencia a la Secretaría de Salud en el Estado y que era el encargado coordinador territorial de su partido, el PRI, allá en Veracruz, Boca del Río, para operar esas elecciones. Es escalofriante porque sabiendo esto, Marcelo Montiel, en el caso de comprobarse estos hechos, nuevamente se demostraría que los recursos públicos son destinados para otro fin y no a las políticas sociales que tiene encaminadas y que ha dicho el propio presidente de la República, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, que esos recursos y que esos programas deben ser utilizados concretamente para ayudar a los más necesitados y que hoy se utilicen esos recursos públicos, que se desvíen esos recursos públicos para los operadores políticos del gobierno federal y del gobierno estatal y de los municipios para hacer ganar a sus candidatos, sería un delito grave y sí, de llegarse a comprobar, ameritaría una sanción y destitución en caso de que así se demuestre. No es posible que a estas alturas se sigan operando con la necesidad de hambre, con la necesidad de los más necesitados, amigos cibernautas. 500 millones de pesos, dice Alejandro Encinas, se tienen documentados con videos, que es precisamente el desvío de recursos que equivale a esa cantidad. En conferencia de prensa
presentó documentos y videos que le hicieron llegar hace 10 días a sus oficinas, según los cuales los funcionarios de desarrollo social en Veracruz estarían articulando una estrategia política con esos recursos federales para fines electorales. Encinas dijo que según la información contenida en una USB, una memoria de los 8 millones de pesos destinados al programa de atención a jornaleros agrícolas, solamente se habían destinado 2 millones de pesos a los beneficiarios. Se documenta también el desvío de al menos 200 tarjetas bancarias, cada una con un monto de 1.512 pesos, que en total sumarían 302.400 pesos, amigos cibernautas. Y hay más. Se dice que Alejandro Encinas, ayer, al dar a conocer todo esto, se trata de, aparte del robo de apoyo a los jornaleros agrícolas, el robo de las tarjetas bancarias, el robo de cheque y falsificación de firmas, obras fantasmas, programa 3x1 migrantes, robo de apoyo a gestores voluntarias y el programa de empleo temporal son delitos electorales en todo caso de llegarse a documentar, amigos cibernautas. La coacción, la amenaza, dice que está dentro de la Secretaría de Desarrollo Social que encabeza en el Estado Marcelo Montiel. Sería grave, pues, que obligaran y que aparte desviaran recursos millonarios para fines electorales, como estrategias electorales para hacer ganar a los candidatos de su partido. Pero, amigos, en nuestro país así se estila y así se estipula. Quienes ocupan un cargo público y quienes manejan recursos públicos generalmente quieren quedar bien con sus jefes, diciendo que operaron políticamente muy bien y sus jefes lo recompensan con otros cargos públicos de mayor relevancia. De comprobarse lo que hoy se dice de Marcelo Montiel como delegado federal de la Sedelsol, traería serias consecuencias y empañaría las candidaturas y el mal gobierno de Javier Duarte de Ochoa, de por sí ya embarrado en muchos delitos electorales que ha documentado y se han documentado, amigos cibernautas, aquí en el estado de Veracruz, en donde se habla aproximadamente que en Veracruz se ocupa el segundo lugar en delitos electorales que ha dado a conocer la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE. En el caso de demostrarse que hay desvío de recursos de la Sedesol federal por parte de Marcelo Montiel, llegaría a ponerle otra mancha más al gobierno del estado de Veracruz que encabeza Javier Duarte de Ochoa y al gobierno que encabeza el propio presidente de la República, que hoy lo metería en un serio problema, Marcelo Montiel. Es grave lo que sucede, porque de llegarse a demostrar, óigalo usted muy bien, se empañarían y se irían muchos partidos políticos a la impugnación y a la anulación de muchas candidaturas y de todas las elecciones que se llevaran en el estado de Veracruz. De llegarse a comprobar, repito, este ilícito que saca a la luz pública Alejandro Encinas, el senador del PRD en el Senado de la República, y por la cual ha dicho que ya interpuso serias denuncias, sería muy grave para la débil democracia que hoy nos quiere hacer ver el propio presidente de la República, que se llama Enrique Peña Nieto. Grave de llegarse a demostrar, porque eso nos daría pie a la ya de por sí muy débil confianza que se tiene en el presidente de la República por los casos que él mismo ha vivido de corrupción y que ha dado pie con las casas de allá de Malinalco, de la de su esposa allá en la Casa Blanca en Lomas de Chapultepec, y ahora este caso que se sumaría a la ya tan desacreditada falta de confianza que existe en él y a la falta de credibilidad en este gobierno que encabeza el presidente de la República. Veremos
¿Qué más sale a la luz pública? Pero de ser cierto todo esto, amigos cibernautas, sería grave, muy, muy grave lo que estaría sucediendo hoy en el estado de Veracruz y a nivel federal con la Secretaría de Desarrollo Social, amigos cibernautas. Vamos a ver qué más hay, pero parece ser que esta información que le llegó a Alejandro Encinas va documentada, va sustentada, lleva videos, lleva los puntos claves donde se está desviando el dinero, e incluso se habla de este programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, encabezada por el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Vamos a ver, amigos, pero se presume pues que esta cantidad, 500 millones de pesos, se distribuirían a los operadores políticos del PRI aquí en el estado de Veracruz. Una amplia, escúchelo usted muy bien, una amplia red de corrupción se estaría dando a conocer nuevamente en una oficina tan importante del gabinete de Enrique Peña Nieto. Así están las cosas, amigos cibernautas. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando de este tema.